¿Cómo estamos, amada iglesia? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hay que creernos. Amén. Amada iglesia. Paz de Cristo nuevamente. Cristo está con nosotros. Sabemos que en cualquier circunstancia tenemos que servir a nuestro Dios. Llueva, truene, relampaguee, unos desvelados, otros con gripa. Como estemos, eso no nos debe importar. Al contrario, ese extra de más, a Jesucristo lo ve con agrado, amada iglesia. Amén. Me bendice estar aquí delante de la presencia de Dios para honrar, para servir, para glorificar a nuestro Dios, porque nuestras vidas es para bendecir a nuestro Dios, amada iglesia. La prédica que nos dio nuestro Dios es por qué mi servicio es improductivo. Amén. Lo vamos a entender. Sí, amén. ¿Por qué mi servicio es improductivo? Vamos, amada iglesia, 2 de Corintios 1:12. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Amantísimo Dios y Padre de la gloria, delante de ti estoy, como cada día reconociendo mi incompetencia delante de ti, Señor Jesucristo. No soy nada sin ti, como decía el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Todo lo que soy es porque usted es, Señor Jesús, fluye en nuestras vidas, Padre. Usted es el que toma, Padre, nuestro espíritu, y usted gobierna nuestras vidas para poderte servir en esta hermosa mañana, Padre. Señor Jesús, gracias por permitirme vida y estar un día más aquí delante de tu presencia para servirte. Señor Jesús, llevo cautivo mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mis emociones, todo mi ser lo llevo sujeto bajo tu poderosa mano, Padre, para que tu Santo Espíritu me use como un vaso limpio, como un vaso de honra, y póngase palabra fresca, palabra nueva, el rema del cielo, que sea de edificación para tu iglesia, Padre, y que esto nos conduzca, Padre, a un cambio, y esto nos conduzca finalmente también a alcanzar la vida eterna. Le doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Dice, amada iglesia, 2 de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Habla de una conciencia, nuestro Dios, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Habla el Señor Jesucristo, amada iglesia, de que nosotros debemos tener una conciencia humilde, sencilla, limpia y pura, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dicen, no conducirnos con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Depender de Dios, ver, hacer y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la del hombre, amada iglesia. Por eso dice aquí, lo habla en afirmativo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Nos hemos conducido en el mundo. Con esta sencillez, con esta sabiduría, con esta paciencia, con este ejemplo, con esta dirección de Dios, le decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, y hoy nos dice Dios, lo habla en afirmativo, nos hemos conducido. ¿Cómo nos conducimos en el mundo? Y mucho más, dice, con vosotros. Habla de un ejemplo del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Aquí usaba la vida de Pablo para que en aquellos tiempos les hablara a las iglesias de los Corintios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo hace hincapié en esto? Porque yo siempre lo he dicho, o sea, el Señor sabe lo que su pueblo es de mañoso. Es la verdad. Amén. Nada más vemos, hacemos lo que nos conviene, y cuando nos conviene verlo así. Pero Dios no se conduce por conveniencia, Él se conduce por amor y humildad, el Señor Jesús. Por eso es que estamos aquí, amada iglesia. Pero dice, ¿por qué mi servicio es improductivo? Bueno, estamos viendo cuál es una de las causas. Pero vamos a entender, amada iglesia, ¿qué es productivo? Productivo significa ser útil, significa ser provechoso, significa que arroja un resultado favorable, ¿sí? Del que nos beneficiamos, que posee un rendimiento, ¿sí? Es decir, dar resultados sobre algo o sobre alguien. Y la pregunta es, ¿estamos dando resultados sobre el ministerio que Dios
nos ha conferido a cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. No me digan, se lo van a ir Amén, contestando a lo largo de la prédica. Tenemos que dar un resultado. Gloria a Dios. Y el Señor, yo cuando me daba ese, yo tenía en mente otro tema. Digo, Señor, pues yo quiero otra cosa. Dice, no, ¿por qué mi servicio es improductivo? Digo, Señor, ¿por qué me das ese tema? Dice, porque muchos sirven. Muchos, según, entre comillas, tienen un crecimiento, pero a la verdad no han entendido si eso yo lo veo con ojos agradables. ¿Sí? Hay muchos que sirven. Así es. Como levitas, Salmistas. como salmistas, como pastores, maestros, evangelistas, dependiendo del ministerio que ejerzas. Así es. Hay muchos que sirven en millones de iglesias en toda la faz de la tierra. Así es. Pero dice el Señor, tiene uno que preguntarse, se tiene que preguntar mi pueblo si ese servicio lo están haciendo de la forma correcta, de la forma idónea, y si yo lo veo con ojos de agrado. No se habían hecho esa pregunta, yo tampoco, hasta que Jesús me dijo, ¿por qué mi servicio es improductivo? Está bien, hay muchos siervos sirviendo, sí. Con los distintos dones y ministerios, sí. En toda la faz de la tierra, sí. ¿Dicen amar a Dios? ¿Dicen ser hijos de Dios? Sí. ¿Dicen tener la verdad? Sí. ¿Dicen estar en lo correcto? Sí. Hay que verlo si es cierto. Los frutos. ¿No? Tiene que ser productivo. Tenemos que ser productivos para ver que estamos dando un rendimiento a Cristo. Y dar un rendimiento es dar resultados, es dar frutos, que se vean. Pero no porque yo lo hable, no porque tú lo hables, no porque pregonemos como los fariseos en las esquinas. Porque la gente que no conoce ve esos resultados, ve esos frutos en ti y en mí sin que tú hagas la voz. Por tu ejemplo, por tus actitudes, por tus hechos, por tus comportamientos. La gente que no conoce a Dios lo ve aunque no crean, amada iglesia. ¿Sí? Vamos a 2 de Timoteo 2:15, amada iglesia. 2 de Timoteo 2:15. Dice las Sagradas Escrituras, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Híjole, esto ya nos compromete en todos los sentidos. Amén. Procura con diligencia, con cuidado, presentarte ¿a quién? ¿A la iglesia? ¿A los líderes? ¿A los pastores? No, a Dios aprobado. Amén. Como obrero, y nos recalca Dios que somos obreros. Como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí nos está diciendo el Señor Jesucristo que hay obreros, pero unos son aprobados, otros reprobados. ¿Sí? Otros avergonzan el nombre del Señor. Otros hacen mal uso de la palabra. Lo estamos leyendo aquí. Si nosotros no somos aprobados, si nosotros no damos testimonio, le decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Éfesos, de los Corintios, en aquellos tiempos de los Gálatas, que nosotros somos cartas abiertas, que cualquiera puede leer. ¿Amén? Por eso dice, procura con diligencia, con cuidado, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o hace uso de la palabra de verdad, no de mentira. ¿Amén? Entonces, amada iglesia, tenemos que tener cuidado de ser obreros aprobados en el camino de Dios, porque todos somos obreros, somos siervos delante de Dios, siervos servidores. Y tú le ofreces algo a Dios, tú y yo le ofrecemos ¿qué? Un servicio. Dependiendo del área, del don o ministerio que te haya dado, del cual Jesucristo te haya y me haya equipado, amada iglesia. Así es. Ahí mismo en 2 de Corintios 3, 2 al 3. En Corintios, por ahí cerquita. 2 de Corintios, capítulo 3, del 2 al 3. Gloria a Dios, amén. Dice, comenzamos otra vez, ¿sí? Capítulo 2, versículo 2 de Corintios, capítulo 3, del 2 al 3.
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. ¿Sí entendemos, amada iglesia? Aquí, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones. Dice la palabra de Dios, amada iglesia, que nosotros, lo que decíamos hace rato, lo que les decía, somos cartas abiertas, como un libro abierto a los ojos de Dios, primeramente, y a los ojos de los hombres. Porque nosotros podemos decir que somos profetas, que somos apóstoles, maestros y demás títulos. Nos podemos cargar, que estudiamos en seminarios, tenemos maestrías, tenemos doctorados, podemos decir mil cosas. Pero aquí dice el Señor que somos cartas abiertas, y no es por lo que tus ojos ven, por lo que tú dices que eres, por lo que tú dices que haces, ¿sí? Sino por lo que la gente a la cual tú sirves ve en ti. ¿Sí me explico? Amén. En la cual te mueves, ve en ti los frutos, el tipo de frutos que ve en ti. Amén, amén. Por eso dice aquí que somos cartas abiertas. No es lo que digamos, es lo que la gente, los vecinos, tu familia, Amén. toda la congregación, el ambiente donde tú te muevas, pues ve en nosotros. Por eso dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. ¿Por qué habla del corazón? Porque dice que del corazón emana la vida. Amén. Gloria a Dios. De lo que hay en el corazón, tú vas a manifestar. Si en tu corazón hay odio, si en tu corazón hay rencor, si en tu corazón hay mala voluntad, si en tu corazón hay falta de perdón, si en tu corazón hay envidia, si en tu corazón hay enojo, si en tu corazón hay cualquier tipo de basura, tú lo vas a manifestar, quieras o no, porque eso hay en ti. ¿Sí? Y por eso dice que somos cartas abiertas, porque los demás van a ver ese odio, ese rencor, y van a ver que tú caminas en una completa mentira, que no vives lo que tú predicas, o lo que dices que predicas, o el ministerio que ejerces, o la palabra que hablas, o lo que dices que eres. Por eso dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Sí? Resumido, como hemos visto, se refiere a nuestras actitudes, a nuestros deseos, a nuestros comportamientos, a nuestros hechos. Así es. ¿Sí? Es lo que hacemos, lo que ven los demás. Amada iglesia, eso es lo que ellos van a él es fulano, ella es sultana, por lo que hace, no por lo que dice. Por eso Dios hace hincapié en esto, que lo amemos a Él. Amén. Gloria a Dios. Con hechos, Sí, así es. no dichos, no de rollo, no de palabra, no de lengua, sino con hechos. Y hechos se refiere a acciones. Una acción es un movimiento constante en el que tú tienes que trabajar y en el que te mueves de una forma activa. Gloria a Dios. ¿Sí? De una forma activa en la obediencia, en el buen proceder, en el buen comportamiento, en buenas actitudes, Amén. en buenos deseos, en buen ejemplo como servidor de Cristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Amada iglesia, por eso Gloria a dice hechos. Dios Gloria a quiere Dios. hechos, Gloria a Dios. no lengua, no palabras. Dice en el 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta. ¿Por qué dice expedida con nosotros? Porque a la verdad lo que tú hagas, ya sea que te lleve al reino de los cielos, si haces lo bueno, si te conduces recto y justo delante de Dios, coherente y digno, o haces lo contrario, al infierno. Por eso dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Tienes que entender que somos propiedad de Cristo, al servicio de Cristo. Pero ¿por qué dice expedida por nosotros? Porque de ti, de mí, depende a dónde vas a ir.
después de esta vida? Amén. ¿A quién sirves? Así es. Amada iglesia, ¿sí? Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Porque se supone que como cristianos la palabra está guardada, sellada en tu corazón. Porque ya vimos, amada iglesia, que si hay basura, entonces obvio no está la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Si tienes odio, si tienes mala voluntad, si tienes rencor, si tienes malos deseos, malos pensamientos, malos sentimientos, todo ese tipo de basura dentro de tu corazón, entonces es imposible que tengas la palabra escrita. Porque no puede vivir Dios y el diablo dentro de ti, imposible. O está uno o está el otro, o sirves a uno o sirves al otro, dice Dios. Así es. ¿A quién servís? Dice el Señor. ¿Tu padre es Dios o tu padre es el diablo? Así lo dice la palabra. Amén. ¿A quién sirves? Pero es que, Padre, yo te amo de lengua, pero de hecho sirves al diablo. ¿Sí? Porque somos rebeldes, porque no nos comprometemos, porque nada más servimos por conveniencia, buscamos a Dios por conveniencia. Así es. ¿Sí? Actuamos por conveniencia porque así nos conviene. Entonces, yo de palabra sirvo a Dios, pero de hecho sirvo al diablo. Ya vimos que no es lo que yo digo. Como somos cartas abiertas, es lo que el pueblo, lo que la iglesia, lo que los demás ven en mí, no lo que yo digo. Pues imagínate si los impíos reconocen qué tipo de cristianos somos, imagínate Dios. Amada iglesia, llevando una doble vida. Dice, entonces, si no en tablas de carne del corazón. ¿Sí? ¿Estamos, iglesia? Amén. O tienes la palabra o tienes la basura del mundo. ¿Qué tienes? Dice Dios. De allí, ya me van entendiendo, de allí, Amén. ¿por qué? Ahí se va dando la respuesta. Mi servicio es improductivo. Si somos rencorosos, mentirosos, lenguas largas, si tenemos mala voluntad, ves el hermano y lo quieres desaparecer, o eres de los que perdona, pero no olvida, tipo el mundo. Si no es perdonado, si todavía te dicen y tú contradices, entonces no te has convertido a Dios. Disculpa mi iglesia. Si tienes todavía esa basura en tu corazón, tú no te has convertido a Dios. Y si no te has convertido a Dios, no tienes la palabra en el corazón. Y si no tienes la palabra en el corazón, tú no lo sirves. No te engañes. Sirves a Satanás. Porque la palabra de Dios dice que por sus frutos nos conocerán. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En Mateo todo el capítulo 7, ahí habla de los frutos. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, no nos engañemos. Es el fruto el que tú das el que determina quién eres en Dios. Amén. Tus frutos nos determinan. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces aquí nos dice el Señor Jesucristo que debemos ser ejemplo. Pero vamos, amada iglesia, a ver algunos ejemplos de servicio, de siervos bíblicos. Así rápidamente, Génesis 4 del 1 al 8. Amén. Génesis 4 del 1 al 8. Capítulo 4 del 1 al 8. Para que veamos, porque luego decimos que estamos sirviendo, pero ¿cómo? ¿Cómo estamos sirviendo? Santo. Gloria a Dios. Como yo ya sé que se sabe en la Biblia, la iglesia, entonces es una como que ligera leída, 4 del 1 al 8. Génesis capítulo 4 del 1 al 8. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el tipo de servicio y ofrendas de Caín y Abel. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, o sea, un servicio, y Abel trajo también los primogénitos de las ovejas. Amén. De lo más gordo de ellas miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, como
como muchas veces nosotros. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Ya la negra intención y el alma retorcida. Salgamos al campo, le dice Caín a Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y Abel lo mató. ¿Qué tenía Caín? ¿Enojo? ¿Odio? ¿Ira? ¿Envidia? ¿Mala voluntad? Uy, y todos los hermanos de estos, que lo condujo a servirle al diablo y a quitarle la vida a su hermano. ¿Cuál fue el rencor? ¿Cuál fue la envidia? Que Cristo vio con agrado la ofrenda de Abel. Amén. Porque relata la escritura, bueno, aquí lo estamos viendo de rápido, relata la escritura que Abel vio lo mejor que tenía. El cordero limpio, sin mancha, sin ninguna arruga, que no estuviera cojo, lo mejorcito escogió para Dios. Gordito. Y Caín no. Él le dio de lo que le sobraba, de lo peorcito. De lo que dejan en el campo, de eso le dio Dios. Y todavía se hizo el digno, como muchos de nosotros, de que Dios no vio con agrado su ofrenda. Entonces nos damos cuenta en este primer ejemplo bíblico cómo Caín sirvió, ofrendó, Abel también, los dos lo hicieron. Nada más que los dos servicios no fueron gratis. Las dos ofrendas no fueron gratas. ¿Cuántas veces tú como pastor, como evangelista, como maestro, ¿verdad? Profeta, apóstol, maestro de niños, decimos que estamos cumpliendo con nuestro papel que Dios nos delegó y nos molestamos dignamente? Pero nunca nos hemos hecho esa pregunta. Bueno, yo sí me la he hecho, no sé si ustedes. Amén. De que si estamos haciendo o sirviendo de forma correcta. Amén. Delante de Dios. Porque que estás sirviendo, estás predicando, pastor, estás predicando, gloria a Dios. ¿Los levitas están cantando? Sí. ¿Está desempeñando su papel el maestro como debe ser? Si les preguntamos, sí. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿El profeta está hablando conforme a la dirección de Dios? ¿La iglesia dignamente? Sí. Si les preguntamos si están alineando la voluntad de Dios, sí. Porque no nos hemos analizado, porque hemos tomado las cosas de Dios en poco, a la ligera. Y cierto que ya tenemos unos 8, otros 10, otros quizás menos, 20, 30, 40 años en el ministerio. Pero ¿cómo ha sido tu servicio? ¿Has dado frutos en ese tiempo? Ahí viene la pregunta. Amén. ¿Estamos sirviendo? Si te has preguntado, iglesia, te dice Dios, pregúntate, a mí no me digan, contéstenselo al Señor. Sí, amén. ¿Están sirviendo cada uno de nosotros y de los que nos ven como Dios quiere? ¿Estamos rindiendo frutos? ¿O estoy sirviendo a mi manera, a mi forma, cuando quiero, como quiero y cuando se me pega mi gana? ¿Cómo estamos sirviendo? Entonces no te quejes si tú no estás dando resultados. Porque ya vimos que ser productivo es dar resultados. Gloria a Dios. ¿Sí? Llevar una vida activa en el camino de Dios. Amén, gloria a Dios. Así es. Movida, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Sirviendo conforme Dios quiere. Sí, amén. No conforme tú ni yo quiero. Así es. Porque nosotros, ¿qué no podemos decir? ¿Qué hacemos y decimos? Pero somos carta abierta. Imagínense si los impíos ven qué tipo de cristiano eres. Y yo, ¿cuánto más Dios? No sé que estés trabajando de más si no estamos dando resultados, amada iglesia. Entonces aquí estamos viendo cómo Caín y Abel, los dos sirvieron, los dos dieron esa su ofrenda.
Pero nada más que una fue grata y la otra no, porque una fue conforme a la voluntad de Dios. Dios vio el corazón. Dios vio que desde que Abel estaba preparando esa ofrenda, ese servicio, su corazón estaba con regocijo, con el deseo de agradarle. ¿Qué más hacer para que Dios lo vea con agrado? El otro no, lleno de ira, de odio. Respondón. No sujeto a nada ni a nadie. Lo hizo como él creyó. No escuchó a Abel el consejo que le daba para ofrecerle ese servicio a Dios, esa ofrenda. Y muchas veces hoy en día, si un siervo o una sierva que usa a Dios te quiere dar un consejo, no nos dejamos enseñar. Jesús se dejó enseñar. Amén. Por padres terrenales. Gloria a Dios. Tú y yo no nos dejamos enseñar, no nos dejamos enseñar. Con falta de humildad. Éxodo 30, 20, 21. Éxodo 30, 20, 21. Así es. Algunos nada más. Éxodo 30, 20, 21. Gloria a Dios. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, aquí habla de cómo tenía que estar la gente cuando se entraba en el Antiguo Testamento al tabernáculo. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, o sea, todo esto que se hacía para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por generaciones. Aquí está hablando el Señor Jesucristo que para que tú le des un servicio y sea grato a sus ojos hay ciertos requisitos. Aquí le estaba diciendo el Señor Jesucristo, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua. Bueno, antes era el tabernáculo, hoy es la iglesia. Se lavarán con agua. O sea, ¿cuántas veces tú vienes a la presencia de Dios y le dices, lava mis pecados con tu sangre? Limpiar, purificar. ¿Sí? Éxodo 30, 20, 21. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Limpiarse, purificarse, y hoy lo tienes que hacer. Amén. Tenemos que limpiarnos para venir a la presencia de Dios. Tenemos que limpiarnos y purificarnos, ponernos a cuentas cada día para poder servir a Amén, Dios. así es. Amén, gloria a Dios. Porque dice el Señor Jesucristo que Él es misericordioso. Amén. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos todos nuestros pecados, iniquidades, rebeliones, transgresiones, Él es fiel y justo para perdonarnos inmediatamente. Gloria a En Dios. que tú vienes a la presencia de Dios, Gloria a tú Dios. estás limpio. Amén. Has desarmado a Satanás, sus demonios y sus siervos cuando tú crees y cuando tú haces lo que Dios te dice. Amén. Por lo tanto, tú ya puedes ser usado por Dios. Amén. Pero tampoco hay que abusar de la misericordia de Dios. Porque Él es misericordioso, vive como quieras. Porque Él es misericordioso, sigue siendo un mentiroso. Porque Él es misericordioso, sigue llevando doble vida. Sigue siendo un fariseo, sigue siendo un romano. Porque Él es misericordioso. Como Él me perdona, ten 2, 3 mujeres. ¿Sí? Como Él me perdona, lleva una vida de hilacha. Porque como Él es misericordioso, vengo y me perdona. Sí, pero no abuses, porque ya lo estás haciendo con una negra intención. De que sabes que es misericordioso. Tú ya estás cayendo en el abuso de esa misericordia de Dios. Pero te dice la palabra y olvidamos. Dice que Él es lento para la ira, grande en misericordia. Tarda para enojarse, no es como tú y yo que explota a la primera. Tú y ya no estuviéramos aquí. Gloria al Señor. Pero sí se enoja. Lento para la ira, grande en misericordia. O sea, te aguanta, te aguanta, te aguanta, te aguanta, aguanta, aguanta. Pero cuando te la aplique, no vas a ver. No dice que no se enoja. Dice que tarda, pero sí se enoja. Y nosotros lo olvidamos. Entonces, tenemos que ser nosotros, amada iglesia, conscientes de que servir a Dios no es cualquier cosa. No es vivir como se me pega mi regalada gana. No es mentir tan fácilmente. Hijo de Dios. Porque hoy en día duele decirlo. Pero ¿cómo prevalece la mentira, la crítica y la murmuración en la iglesia de Dios? Y bueno, aún más, pastores
nombres, porque no me toca ventilar. Es una enseñanza constructiva. Amén. Amén. Pastores mienten como el pan de cada día. Pastores no perdonan. Pastores tienen 2, 3 mujeres. Pastores. Y digo yo, si así están los pastores, ¿cómo está la iglesia? Entonces, ¿cómo? Si somos cartas abiertas, dice el Señor. Amén. Se lavarán las manos, dio la ordenanza, y los pies, Así es. para que no mueran. O sea, Dios no es cualquier cosa. Y lo tendrán por estatuto perpetuo y el de su descendencia por generaciones. Van a decir, oye hermana, pero en el Antiguo Testamento, entonces hoy puedes venir pecador y cochambroso. No. Tienes que venir y ponerte a cuentas. Tienes que tener presente Amén. que sirves a un Dios vivo. Amén. Y aunque no estés en los días de culto, Amén, amén. los ojos de Jehová están sobre Amén. ti. Gloria Y a sobre Dios. mí. Así es. Tú dirás que a lo mejor el pastor, la pastora, o los líderes, los siervos que están al frente no te ven, pero hay unos ojos que lo ven. Así es. El diablo a veces te engaña, mira, aquí no te ven, andas a 20 horas de la iglesia. Una vez, ¿qué pasará? Vas, Dios te perdona, hasta te da la solución. Te pone el pecado sabroso y luego te da la solución. Y te dice que Dios te perdona y te presenta al Dios de amor para que caigas como ratón en la trampa. ¿Y qué crees? Ya que caíste como ratón en la trampa y te comiste el queso, ¿qué crees? Ahora te la aplica el diablo. Y ahora te empieza a acusar. Eres un perdido, eres un pecador. Jesús no te va a perdonar. Ah, pero ya que caíste y te comiste el queso. Porque no es tonto para que te lo diga antes. Pero si tú no lees la Biblia, ni cuenta te das. Pone el plato. O sea, el diablo te va a ofrecer, te va a poner la mesa. ¿Quién va a escoger? Tú y yo. Tenemos libre albedrío para escoger entre lo santo y lo profano. Así es. Amén, gloria a Dios. Nadie te está obligando. Así como nadie te obliga ahorita a buscar a Dios. Yo supongo que estás aquí porque amas a Dios, porque anhelas a Dios, Amén. porque quieres llevar una vida santa. Amén. Gloria a Dios. Yo estoy aquí porque siento que es lo menos, hablo por mí, que puedo hacer para agradar a Dios. Sí, amén. Yo, Amén. no sé tú, tu razón. Pero si no es eso, tendrías que estar analizando qué tienes que hacer. Amada iglesia, Amén. Así es. Gloria a Dios. aquí estamos viendo que no es la excepción. Tenemos que entrar con manos limpias, pies limpios, conciencia limpia. Amén. Todo tu Amén. ser consagrado a Dios. Amén. Así es. Amada iglesia. Hechos 5 del 1 al 11. Amén, Ahora gloria a vamos Dios. a ver de los mentirosos. A mí me duele ver pastores, bueno, digo, de las ovejas, como yo lo he dicho, pues a lo mejor, pues hasta cierto punto se les podría disculpar. Pero un pastor mentiroso, un pastor que no perdona, híjole, no. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. 5 del 1 al 11 rápidamente, sabemos la historia, ¿verdad? De la mentira. Amén. Así es. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, dice, sabiéndolo también su mujer, o sea, los dos de acuerdo. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, azotó y murió.
por mentiroso. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis, dice, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes le hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que le oyeron estas cosas. Así es. Amén. Temor. Sí, amén. Siervos de Dios, siervos. ¿Cuántos siervos de hoy en día? Las iglesias repletas, duele, pero así es. Llenas las iglesias de verdaderos mentirosos. Así es. Y estamos viendo ejemplos bíblicos. Amén. Mentirosos. Amén, amén, amén. De acuerdo a la para ellos cayeron muertos porque era el tiempo de la ley. Ahora estás en tiempo de la gracia, pero no abuses. No abusemos, iglesia. Amén. Recuerda que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Pero si te la va a aplicar, te la va a tener que aplicar. Y si te va a enderezar, lo va a tener que hacer. Sí, amén. Al precio que sea, porque ya Amén. estamos en sus manos. Y dice que nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Amén. Así es. Amén. Nada. La mentira es delicada. Así es. No abusemos de la gracia de Dios. Yo creo que como siervos de Dios no nos queda ser mentirosos. No nos queda tener todavía mala voluntad con el hermano. Criticar al hermano, juzgar al hermano, pisotearlo. No, dice el Señor antes bien que te revistas de humildad y sencillez. Amén, amén. Gloria a Dios. Parte de eso para que tu servicio pueda ser grato a Dios. Gloria a Dios. Amén. Puede ser que a lo mejor el pueblo a lo mejor no fornica, no adultera, a lo mejor no anda de mentiroso, pero tiene una mala voluntad y un rencor, una envidia que no la soporta. Como Caín. No podemos. No podemos decir que somos cristianos y este tipo de basura gobierna tu vida. Este tipo de basura está almacenada o está en tu corazón. Porque ya vimos que no puede estar Dios y el diablo en tu corazón. O está Dios o está el diablo. Si tú dices que sirves a Dios, pero eres mentiroso, tienes mala voluntad, no perdonas, eres envidioso, eres orgulloso. Pues discúlpame. Tú no tienes la palabra o no tenemos la palabra en el corazón. Así es. Tú tienes la basura del diablo porque tu padre es el diablo. Así es. No nos engañemos. Una cosa es que te congregues, una cosa es que cantes, una cosa es que des profecía, una cosa es que puedes tener 1000 iglesias. Esa es una cosa. Otra muy distinta, que tú des testimonio de lo que dices con lo que haces. Si tú estás rindiendo frutos, como eres carta abierta, ¿los demás la están viendo? ¿O nomás tú lo estás viendo? ¿Los demás lo ven o tú nada más lo ves? Porque si tú nada más ves tus beneficios y tus éxitos y tus victorias, estás perdido. Porque nosotros nos alabamos a sí mismos y decimos que somos la eminencia andando. Pero ¿cómo nos ven los demás? ¿Cómo nos ve Dios? Somos cartas abiertas, amada iglesia. Gloria a Dios. Amén. El Señor nos hace la invitación a su iglesia de que erradique la mentira, comenzando por los pastores y los Gloria a siervos que Dios. están al frente. Así es. Gloria a Dios. Amén. Soy la primera. Amén. Duele, sí duele, pero hay que esforzarse. Éxodo 32 del 1 al 8. Vamos a ver otro. Falsa adoración, falso servicio. Éxodo 32 del 1 al 8. Gloria a Dios. Amén. Éxodo 32. Ajá. Éxodo capítulo 32. Amén. Rápidamente. Amén. Gloria a Dios. Habla del becerro de oro, donde Aarón se quiso pasar de inteligente, adoraba al diablo, pero también a Dios. Ya no sabemos la historia, ¿verdad?
Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, como solemos hacerlo, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos, una oreja puso. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de nuestras mujeres, vuestros hijos, vuestras hijas, y traédmelos. Yo me encargo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, escuchen: mañana será fiesta para Jehová. Escuchen, Sí, amén. pongan atención en eso. Amén. Ya que había hecho el becerro feo, apestoso de oro, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse todavía los descarados. Pronto se han apartado del camino que yo los mandé, se han hecho, dice, pero aquí dice en el 7, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Viene más, ¿verdad? Pero esta es la esencia. ¿Qué hizo Aarón? Ni tan siquiera refutó, ni analizó, ni le oró a Dios. No dice la Biblia eso. Hizo lo que su reverenda voluntad le dictó. Porque se sentía muy ungido, muy sabio, como muchos de hoy se sienten. ¿Cómo lo van a creer ustedes? En tomar decisiones certeras y tienen la única verdad. Así es. Por sus pistolas, Aarón no consultó a Jehová, no oró, no se negó, no refutó, porque eso no era agradable ni grato a los ojos de Dios. Dice: sí, vengan, traigan, quítale los anillos, los aretes de sus mujeres, sus hijos, todos, tráiganmelos para acá. Ese no es el problema, yo lo sé hacer. El diablo lo usó. ¿Sí? Le puso todos los elementos en la mesa. Aquí está, pero todavía descaradamente, fíjense lo que dice en el 5. Y viendo esto Aarón, ya que había terminado el muñeco apestoso, becerro feo, un altar delante del becerro y pregonó, dijo, gritó: mañana será fiesta para Jehová. El descarado. ¿Cuántas veces tú dices que sirves a Dios y estás sirviendo al mismo Satanás? Así es. Ay, hermana, es que es duro. Es la palabra. Entonces quítale, recórtale o bórrale. Así es. Es la palabra. Amén. Fíjense. Pero esto sucedió, amada iglesia, porque Aarón se sintió muy sabiondo, que dominaba todo, que era el ungido de Jehová, casi más que Moisés, Así es. que estaba haciendo lo correcto y lo justo delante de Dios. Pero no tan solo él se perdió y se contaminó, sino que arrastró al pueblo. O sea, el problema no quedó allí. Se sublevó Moisés. ¿Sí? Lógico que a Dios. No fue fiel a los principios bíblicos, no fue fiel a la palabra. Se vendió al mejor postor, a Satanás, para escuchar, para inclinar el oído y para servirle. ¿Cuántas veces tú dices que tienes 30 años en el ministerio de mañoso y sirves al diablo y no te has dado cuenta? Sujetarse a Dios, sujetarse. ¿Cuántos cantan aquí y le sirven al diablo? Y
otro tema, sí, pero yo tengo pensado esto. Gloria a Dios. Aunque lo estaba yo terminando a las 12 de la noche, pero digo, lo que usted diga. Sí, amén. Yo no voy a trabajar. Gloria a Dios. Porque yo veo en el corazón de Dios que muchos creemos que estamos haciendo lo correcto, creemos que estamos haciendo lo justo delante de Él, y te vanaglorias porque le estás sirviendo. ¿Pero qué crees? Tu servicio mediocre no lo está viendo Dios con agrado. ¿De qué te sirve? ¿Estás pensando que estás trabajando para el reino de los cielos? Pero no has entendido, no has visto que estás labrando tu camino al infierno. O sea, se escucha medio así contradictorio, pero esa es la verdad. Yes, amén. Emanado de que una cosa es de lo que dices, de lo que pregonas, y otra lo que haces. Amén. Así es. Dios tenía es su corazón y me puso esa carga. Amén. Pregúntate, Gloria a iglesia, Dios. y a la vez contesta a ti, a tu vida. Mi servicio es Amén. productivo o improductivo. ¿Estoy sirviendo de forma correcta o incorrecta? ¿Cómo está viendo Dios mi servicio? ¿Con agrado o con desagrado? ¿Lo estamos viendo? Amén. Lo estamos viendo con ejemplos bíblicos. Sí, amén. Así es. Entonces Aarón se sintió que era ahí el bueno, el que lo sabía todo, el encargado, no sé qué más, como muchos de hoy, y no nos damos cuenta. Dice el Señor, ¿de qué te vanaglorias de que sabes? No sabes nada. Amén. Así es. Yo a veces le digo al Señor, Señor, yo no sé nada, no soy nada sin ti. Yes, amén. Porque es más, si el Espíritu de Dios estuviera dentro de ti, tú ni una oración puedes hacer. Nada. No somos nada aquí. No pierdas de vista eso. No lo pierdas de vista. Porque eso te va a hacer poner los pies sobre la tierra. Amén. ¿Quién eres delante de los hombres y de Dios? Amén. ¿Quién eres? ¿Quién soy? O sea, es que no nada más es servir, yo voy y ya fue los días de culto, ya cumplí. Sí, pero ¿cómo? Hagámonos esa pregunta. O sea, ¿cómo lo estamos sirviendo? Esa reflexión quiere Dios que hagamos y corrijamos. Amén. Cada quien sabe cómo le está sirviendo a Dios. Amén. Amén. Vamos a otro caso, rápidamente, Levítico, capítulo 10, del 1 al 2. Amén, gloria a Dios. Bíblicos, bíblicos. Levíticos, capítulo 10, del 1 al 2. Gloria a Dios. El pecado de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. O sea, la maldición. Ahí venía. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Extraño. O sea, no lo hicieron conforme a la voluntad de Dios, que Él nunca les mandó. Nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová, junto al arca del pacto. Sí. Ofrecieron fuego extraño. Dice el Señor, pregúntate, ¿estás a lo mejor? El servicio es extraño. Levítico capítulo 10 del 1 al 2 para los que están anotando. Amén. Yes. Gloria a Dios. Pensaron que era fácil tomar del que tenían en la fogata allá afuera y llevarlo. Y ya estaban cumpliendo. No entendieron, no valoraron la bendición de su padre y que le había dado, y todo ese manto con ellos también. Hicieron mal uso de ese servicio. Hicieron mal uso de ese poder y de esa autoridad que Jesucristo les delegó. Así es.
¿Cuántos de hoy hacemos mal uso del pastorado? Mal uso de la profecía. Porque es la carnezota la que habla. Ni tan siquiera dirección de Dios. Mal uso de la palabra en el caso de los pastores. Porque buscan una palabra acomodándola para la iglesia. ¿Para qué? Sus intereses se vean cumplidos. Estamos haciendo mal uso de lo que Dios nos dio. Debemos entender, amada iglesia, que nuestro Dios nos va a pedir cuentas de los dones y los ministerios que nos haya entregado. Vamos a entregar cuentas. ¿Cómo serviste? ¿Con qué fin los usaste? Eso tiene que ver con la forma de cómo le serviste. Nos va a pedir cuentas para que lo vayamos tomando en cuenta. No, aquí estamos viendo del pecado de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes también que no hicieron las cosas de la forma correcta como Dios ordenó. Lo hicieron a su manera, a su forma, como su reverenda gana les dio y cuando les dio. ¿Cuántas veces tú sirves a Dios a tu manera, a tu forma y como tu reverenda gana, como Nadab y Abiú? Pero el colmo del cinismo no es ese. Tu soberbia y tu arrogancia de creer que estás haciendo lo correcto delante de Dios. Ese es el colmo del cinismo. De que todavía de que estamos haciendo las cosas mal como siervos de Dios, tenemos esa arrogancia de decir que estamos haciendo lo correcto y que lo estamos haciendo de la menor forma, de la mejor forma, porque Dios nos mandó. Ahora está en tus chismes, en tus mentiras estás jalando a Dios. Así como los mentirosos farsantes que diario les está hablando Dios. Van en todo el trayecto de la combi al trabajo, vienen y Dios no los deja ni a sol ni a sol. Eso es mentira. Así es. Eso no es cierto. Así es. ¿Qué día y noche te está hablando? No. Bueno, sí te están hablando, pero tendrías que ver quién. Porque si tú te sometes a una oración en intimidad con Jesús, Amén. viene a la presencia de Dios, ya te pusiste a cuentas, Sí, amén. entonces sí te puedo asegurar que Dios te está hablando. Pero si te pones a hablar con una bola de revoltosos, mentirosos, chismosos, mujeriegos, idólatras, y tú no te atreves a decir que Dios te está hablando, pues también, digo, ¿qué caminos estás recorriendo de entrada? Porque si tú te fuiste a una fiesta con unos impíos, fuiste a visitar personas que te llenaron la cabeza de basura, no puedes decir que Dios te está hablando. O te juntas con gente rebelde que nunca se somete, que nunca obedece, que nunca se sujeta a Dios. Te llena la cabeza de basura, te contamina y al rato te rebelas con tus pastores. Y tienes el cinismo de decir como ellos, Dios te mandó. Fíjate, ¿dónde andamos jalando a Dios en nuestros chismes cuando Dios ni lo has tomado en cuenta, ni te conoce? Así de cínicos, así de descarados es el pueblo, iglesia de Dios. De verdad, yo no sé cómo, o sea, podemos tener ese cinismo, no hemos entendido que Dios no nos llamó para eso y que eso no nos va a llevar a la vida eterna. Tenemos que ser sabios y prudentes. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Gloria a Señor. Dios. Vamos a otro caso. Primera de Samuel 2, del 12 al 17. Híjole, me estoy quedando en la introducción. Amada iglesia. Primera de Samuel 2. Ajá. Primera de Samuel, capítulo 2, del 12 al 17. Del 12 al 17. Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 12. Del 12 al 17. Ajá. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver otro.
bíblico, amada iglesia, para que no digan que la compuse como para, ya que los traigo en contra. No, Así es. no los traigo en contra. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2, del 12 al 17, rápidamente. El pecado de los hijos de Eli. Eli, ¿quién era? Un sacerdote que estaba sirviendo a Dios en el tabernáculo. Amén. Los hijos de Eli eran hombres impíos, como muchas veces hoy. Los hijos no, los padres son convertidos, pero los hijos no. O no quieren saber de Dios. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfito de 3 dientes. Y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfito, dice, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía, ¿y qué? Dice al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía, quemen la grosura primero y después toma un tanto lo que quieras, él respondía, no, si no me la das ahora mismo, inmediatamente, de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Así llegaba de arrogante, así llegaban los hijos de Eli. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dice el Señor Jesucristo, aquí podemos entender que hacemos cosas Despreciamos a Dios. en las que despreciamos a Dios. Así es. Pero aquí estamos viendo que los hijos de Eli eran impíos. Digo, para nadie es novedad que los padres sean hijos de Dios y que los hijos no quieran saber. ¿Sí? Porque el diablo siempre va a buscar la forma de que tú no tengas obstáculos para buscar a Dios. ¿Sí? Y entonces el caso de Eli no era la excepción. Aquí nos está hablando de que Eli era un siervo solapador con los hijos. Que aunque conocía la palabra, que aunque servía a Dios, que aunque tenía era una autoridad o representaba una autoridad dentro del tabernáculo, lo pasaba por alto, lo tomaba en poco. No entendía su cabeza a quién servía. No corregían. Nunca corrigió a sus hijos. Los dejaba que hicieran lo que quisieran. Nunca les dio un consejo. Porque, bueno, ya leyendo toda la historia, da a entender, aquí Dios nos dice que nunca se tomó la molestia de corregir. Aquí estamos viendo otra característica de la mediocridad del servicio que das, por eso es improductivo, porque eres una persona pasiva, conformista con tus deseos, con tus conveniencias. Por eso para ti, para los que no hacen las cosas bien, es más cómodo hacer las cosas a su manera y a su forma, que estar en sujeción, que estar en obediencia y que las debemos hacer como Dios quiere. Porque el hacer las cosas como Dios quiere se necesita preparación, se necesita humildad, se necesita de que te metas en el río de la presencia de Dios para ser dirigido por Dios. Entonces, tu flojerota, tu sueño, no te va a permitir doblar rodillas y llorar. No te va a permitir tu arrogancia escuchar un consejo de alguien que ya pasó, de alguien que está dando testimonio. Tu arrogancia no te va a permitir ver. Porque como yo de 20, 30 años de mañoso, mi pastor de 8 y de 5, bueno, de 2 años, me va a decir, ¿cómo van a creer ustedes que me va a corregir? Si yo tengo 45 años de mañoso, ¿cómo crees? Pues tendrá 50 años de mañoso. Pero el pastor, aunque sea joven y tenga 2, 3 o 5 años al frente, Dios lo puso. Amén. Y no cualquiera. Así es. ¿Sí? Y si Dios pone a ese siervo, esa sierva, es porque Dios
va a ser en ti. Amén. Así es. Muchas veces las personas, los ministerios no crecen porque no depende de los que están al frente. Muchas veces, bueno, otras depende de ti mismo y de mí. Así es. Si yo le pongo al Señor piedras, obstáculos, pues no me va a obligar. Está claro porque dice la palabra de Dios que Él nos dio libre albedrío. Amén. Para escoger el bien, ver de la mesa, agarrar del bien o agarrar del mal. Así es. Entonces, si muchas veces nosotros no crecemos, no es porque Dios no quiera, es porque no le permitimos nosotros Amén. ser moldeados, Así es. corregidos, instruidos, para que nosotros crezcamos. Amén. Lo limitamos a Dios. Así es. Él no te va a obligar. Dios no va a obligar a nadie a buscarlo. Pero sí tenemos que estar conscientes de ese precio, de esa decisión. Amén. Dios no va a obligar a nadie a servirlo de forma correcta e idónea y que reconozcamos la majestad de cómo se sirve al Rey. Amén. Pero sí tienes que tener presente que de la forma que tú estás sirviendo, ese va a ser tu pago. Así es. De Amén. los resultados que estemos dando ante Dios. Amén. Así es. ¿Sí? No nos engañemos, amada iglesia, que porque tenemos el ministerio, que porque somos equipados con dones y servimos a Dios, estamos haciendo realmente lo correcto. No es así. No es así, amada iglesia. Aquí estamos viendo, amada iglesia, en esta parte donde leímos que el Señor quiere que tú te despojes de esa pasividad, quiere que tú te despojes de esa mediocridad, que te despojes de esa rebelión, que te despojes de ese orgullo y que te despojes de esa, ¿cómo se llama? Vanagloria, Así es. para que tú puedas ser libre para servir. Amén. Porque si tú no te despojas de esa basura que albergas en tu corazón, entonces tú no eres libre de pensamientos, de emociones, de tu alma, de tu espíritu. Y si tú no eres libre, estás atrapado en las garras del diablo, hijo de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser tu servicio? ¿Cómo vas a dar de lo que no tienes, amada iglesia? Pregúntate. Así es. No podemos dar lo que no tenemos. Si en tu corazón hay mentira, hay murmuración, mala voluntad, pues vas a compartir de eso, porque eso hay. Si hay orgullo, pues eso es lo que vas a compartir, porque eso hay. ¿Sí? Eso hay y eso es lo que vamos a dar. Dios, ¿por qué? Daba amor, sigue dando amor y humildad, porque Él es amor. Amén. Porque Él es humildad. Amén. Por eso de eso nos da. De algo que tú careces y yo, y que solamente Él puede dar. Amén. Gloria a Dios. Déjate moldear, amada iglesia. Dejémonos moldear, Amén. corregir, edificar para la gloria de Dios. Y que no sea tomado, que no sea en vano el trabajo que tú estás haciendo. amada iglesia. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque acuérdate que la recompensa la va a dar nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria Aleluya. a Dios. Paz de Cristo. Amén. Gracias. Gracias.